Ahora veamos cómo podemos aplicar el análisis del punto de equilibrio en áreas específicas. A continuación vamos a detallar algunas áreas específicas de aplicación en las cuales puede utilizarse con ventaja el análisis del punto de equilibrio para la planeación. Las consideraremos en el orden siguiente. 1. La relación costo-volumen-utilidades. 2. La ampliación del equipo de ventas. 3. La fijación del precio. 4. Agregar un nuevo producto. 5. La consecuencia de un cambio en la mezcla de ventas sobre el punto de equilibrio. Comencemos con la primera área de aplicación, relación costo-volumen-utilidad. La manera de entender esta relación es fundamental para dar respuesta a la pregunta clave que se enfrentan frecuentemente los administradores: ¿cómo afectan a las utilidades los cambios en las ventas? Tomemos como ejemplo los datos de una empresa X que a continuación detallamos. Estos datos los utilizaremos para todos los ejemplos. En esta empresa tenemos ventas por 1.000.000, lo que implica el 100%, costos variables 700.000, lo que implica el 70% de las ventas, el margen variable de contribución es 300.000, lo que implica el 30% de las ventas, costos fijos 150.000 pesos, que implican el 15% de las ventas, teniendo una utilidad de 150.000 pesos, también el 15% de las ventas. Supongamos que el ingreso por ventas aumentara un 20%, como resultado de un aumento en las unidades vendidas, y manteniendo las demás variables constantes. ¿Cuál sería el porcentaje de aumento en las utilidades? Como vemos, las ventas aumentaron 200.000 pesos, los costos variables 140.000 pesos, es decir, el 70% de las ventas, que es el 70% de los 200.000 pesos. Aclaración: los costos variables aumentan porque el aumento en venta se da por un aumento en la cantidad y no en el precio de venta. Los costos fijos no varían, por lo tanto la utilidad operativa es 210.000 pesos, es decir, que por el aumento del 20% en las ventas, las utilidades aumentaron un 40%. Pero esto lo podemos resolver rápidamente con un análisis incremental de la siguiente manera. El aumento de ventas fue de 200.000 pesos. Puesto que los costos fijos en total permanecen iguales, no es necesario tomarlos en cuenta en este análisis. Necesitamos manejar únicamente el incremento en las ventas, el incremento en los costos variables, que son, como dijimos, 140.000 pesos, y el incremento en la utilidad de 60.000 pesos. Ya no nos interesa la contribución a los costos fijos, puesto que estos ya fueron cubiertos en su totalidad cuando rebasamos el punto de equilibrio. Por lo tanto, cualquier contribución arriba de este punto va a dar directamente a la utilidad. De manera que, en este caso, un aumento del 20% en el volumen de ventas resulta de un aumento en el 40% de las utilidades. Este enfoque al incremento resulta de gran utilidad en el pronóstico de las posibles consecuencias de las diferentes estrategias de planeación sobre las ventas y las utilidades, así como en la selección de aquella que puede rendir la máxima redituabilidad, aún antes de comprometer recursos. Es particularmente aplicable cuando se evalúa si se debe agregar o no un nuevo producto, un nuevo tamaño o entrar a un nuevo mercado. Pasemos al segundo, la ampliación del equipo de ventas. El ejemplo 1 para este caso es: supongamos que se está considerando agregar 5 vendedores de ruta y los costos fijos involucrados en ellos sumaran 45.000 pesos al año en sueldo base. Habría que hacerse dos preguntas. La primera: ¿qué cantidad de ingresos por ventas deben generar estos vendedores únicamente para cubrir sus sueldos? Y la segunda: ¿cuánto deberá ser el aumento en el ingreso total por ventas si la empresa desea mantener el margen de utilidad neta del 15% sobre las ventas? Para dar respuesta a la primera pregunta es sencillo. Calculamos el punto de equilibrio para estos nuevos costos. Recordando, el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre el margen variable de contribución. En este caso, el aumento de los costos fijos son de 45.000 pesos y, como vimos en los datos iniciales, el margen variable de contribución es del 30%. Es decir, se necesita vender 150.000 pesos de ventas para cubrir el aumento de los costos fijos. Por lo tanto, si cada uno de los nuevos vendedores logra 30.000 pesos de ventas, o si el total de las ventas adicionales generadas por los 5 vendedores suman 150.000 pesos, la compañía alcanzará el punto de equilibrio aún incluyendo la inversión en el sueldo de cada uno, que es de 9.000 pesos, como lo demostramos a continuación.
Ahora veamos la respuesta a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice cuánto debemos vender en pesos para poder llegar a una utilidad deseada del 15% de las ventas. Sabemos que los costos fijos adicionales son de 45.000 pesos y además de cubrir los costos variables, que son el 70%, debemos llegar a cubrir un 15% de la utilidad deseada para esta nueva venta, ¿sí? Para estos nuevos 5 empleados que queremos incorporar. Entonces, nuestra contribución para poder cubrir esos costos fijos es del 15%. Haciendo 45.000 dividido el 15% nos da que necesitamos 300.000 pesos de ventas, es decir, estos nuevos vendedores deberían vender 300.000 pesos para poder cubrir sus costos y a la vez también cubrir el 15% de la utilidad deseada. Pasamos al tercero, fijación de precio. Al tomar decisiones sobre la fijación de precio, es de suma importancia estar capacitado para estimar las posibles consecuencias de los cambios en el precio proyectado, sobre el volumen, los costos y las utilidades bajo ciertos supuestos. La administración se coloca entonces en una posición para evaluar la conveniencia de llevar adelante tales cambios, si los supuestos son correctos. A la inversa, la administración puede invertir el procedimiento e iniciarlo con el resultado deseado y enseguida regresar a las premisas que harían posible este resultado. Puede entonces formular un juicio de las probabilidades de que éstas lleguen a ocurrir. De cualquier modo, es posible mejorar la toma de decisiones. Vamos a realizar el ejemplo con la reducción de precio. Supongamos que estamos proyectando reducir nuestros precios el 10% y que deseamos la respuesta a dos preguntas. La primera, ¿qué ocurriría a nuestras utilidades si la reducción del 10% en el precio no generara aumento alguno en nuestro volumen en unidades? La segunda, ¿qué aumento en unidades monetarias de venta sería necesario con el fin de mantener las mismas utilidades en unidades monetarias que lográbamos antes de la reducción en el precio proyectado? Vamos a responder la primera pregunta. Para esto, lo que vamos a hacer es restarles a las ventas originales los 100.000 pesos que corresponden a la disminución del precio y obtenemos el nuevo valor de ventas, 900.000 pesos. Los costos variables no cambiaron, siguen siendo de 700.000 pesos. Esto se debe a que el cambio fue en el precio de venta y no en la cantidad o en el valor unitario de los costos variables, lo que implica que el porcentaje de costo variable sobre venta cambió, ahora es del 78%. Por lo que también tenemos un nuevo porcentaje de margen variable de contribución del 22%. Los costos fijos también se mantuvieron siendo un 17% de las ventas y por lo tanto la utilidad operativa de 50.000 pesos o bien del 5% de las ventas, es decir, disminuyó un 10%. Conclusión, la baja de los 100.000 pesos en los ingresos por ventas canceló las 2/3 partes de los 150.000 pesos que anteriormente lográbamos como utilidad. En otras palabras, debido a que no nos fue posible incrementar nuestro volumen físico, todos nuestros costos en unidades monetarias permanecieron iguales, de modo que la baja de los 100.000 pesos en ingresos por ventas simplemente canceló otros 100.000 pesos de utilidades. Si hubiéramos bajado nuestros precios de venta en un 15% en lugar de un 10%, sin ningún incremento compensador en el volumen físico, habríamos eliminado totalmente nuestras utilidades. Vamos a responder la segunda pregunta. Debido a que el porcentaje de los costos variables se ha elevado al 78%, el nuevo margen de variable de contribución viene a ser del 22%, como vimos en el ejemplo 2. Esto quiere decir que únicamente 22 centavos de cada peso de ventas constituye la contribución para cubrir los costos fijos de 150.000 pesos más una utilidad. Si deseamos mantener esta utilidad, nuestro volumen de ventas tendrá que sobrepasar el 1.363.000 pesos en contraste con nuestra cifra original de 1.000.000. Conclusión. Una baja en el precio del 10% sin un correspondiente aumento en el volumen ocasiona una disminución del 27% en el margen variable de contribución, del 30% de las ventas al 22% de las ventas. De esta manera, la empresa tiene que vender aproximadamente una tercera parte más para permanecer estática, es decir, para obtener la misma utilidad de 150.000 pesos.
Veamos un ejemplo rápido con aumento de precio del 10%. Seguimos trabajando con los datos iniciales, ¿sí? Este sería el ejemplo número 3. Observamos que las ventas se incrementaron en 100.000 pesos, lo que genera un ingreso por venta de 1.100.000 pesos y consiguiente porcentaje de costo variable sobre venta del 64%, lo que implica un margen variable de contribución en porcentaje de 36%, logrando así una utilidad de 250.000 pesos y un nuevo punto de equilibrio de 417.000 pesos aproximadamente de ingresos por ventas. Supongamos ahora que por el aumento de precio baja la cantidad. Sería un poco ilusorio esperar que no hubiera ninguna baja en el volumen de unidades si elevábamos el precio. Entonces, ¿cuántas unidades necesitaríamos vender al nuevo precio para alcanzar aún nuestra utilidad original de 150.000 pesos? Esto lo respondemos rápidamente a través del punto de equilibrio. Necesitamos vender 375.000 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que con un aumento del precio del 10% nos podemos permitir el lujo de perder el 25% de nuestro volumen físico y mantener la utilidad deseada. Esto se calcula a través de una regla de 3 simple, este 25%. La cantidad que necesitábamos vender para obtener la utilidad deseada antes era de 500.000 y ahora es de 375.000 unidades. Es decir, que podemos perder el 25% de esos 500.000 y aún así estaríamos logrando la utilidad deseada de 150.000 pesos.